Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda. Hola, ¿qué tal? Para la sesión de hoy tenemos sobre la mesa un caso que, sinceramente, parece el guión de un thriller de máxima tensión, Totalmente. pero que resulta ser absoluta y escalofriantemente real. Vamos a analizar a fondo una investigación criminal fascinante. Basada además en un reportaje muy exhaustivo, el del programa de televisión colombiano Séptimo Día. Eso es. Y bueno, nuestra misión de hoy no es simplemente hacer una crónica de sucesos para quienes nos escuchan. Queremos desgranar cómo y por qué ocurren este tipo de cosas. Hablamos de un intento de asesinato en la ciudad de Ibagué, en Colombia. ¿Sí? Un ataque que destapa una conspiración de las que te dejan, bueno, sin palabras. Y el motivo principal de nuestro asombro es la identidad de la presunta autora intelectual. Fíjate que aquí está la clave del asunto. Claro, porque hablamos de alguien cuyo trabajo, su día a día, consistía precisamente en aplicar la ley y enviar a los criminales a prisión. Hablamos de una jueza de la República. Así es. Y creo que para nuestra audiencia, el verdadero atractivo de sumergirse en este caso hoy radica en analizar ese brutal contraste. Un contraste abismal, sí. Tanto a nivel psicológico como institucional. O sea, no nos vamos a quedar solo en el atestado policial, aunque los hechos son de por sí muy impactantes. Desde luego. Vamos a examinar qué mecanismos fallan en la mente humana para que una figura de autoridad cruce esa línea. Alguien con una formación académica excepcional, que se supone que es el pilar ético de una comunidad. Que decide cruzar la línea hacia la criminalidad más oscura, además. Muy premeditada. Exacto. Es un análisis que nos obliga a plantearnos la fragilidad de nuestras instituciones cuando quienes las representan se dejan arrastrar por pasiones extremas. Vale, pues vamos a empezar a colocar las piezas de este rompecabezas, porque hay muchísima tela que cortar. Adelante. Los hechos arrancan la tarde del 20 de marzo en Ibagué. Mirna Gisela Torres, que es una administradora financiera de 39 años, conduce su coche. Es un Renault Sandero oscuro. Ajá. Va con una amiga, tranquilas, acaban de salir de la piscina. Todo parece de lo más normal, hasta que, a las 18:31, en la carrera octava con calle 67, el tráfico las obliga a detenerse. El típico atasco de media tarde. Eso es. Y en ese momento, una moto de alto cilindraje y sin matrícula se empareja justo al lado del copiloto. El hombre que va de paquete en la moto saca un arma, la acerca a escasos 10 centímetros de Mirna 10 centímetros, es que saque más ropa absoluto. y dispara 3 veces. Y aquí es donde la estadística criminal suele dictar un final trágico. Pero la realidad nos da un giro inesperado. Mirna sobrevive. Es increíble. Un disparo le roza el brazo derecho, otro le impacta en el pecho y le sale por el brazo izquierdo. Y el tercero, sorprendentemente, falla. Madre mía. Cuando la trasladan a la clínica nuestra, los propios médicos le dicen que, hablando en términos clínicos, es un auténtico milagro que no esté en la morgue. Es que a esa distancia no fallas. Pero fíjate que lo que resulta verdaderamente crucial en estos primeros minutos no es solo la supervivencia de la víctima. Ah, no. No, es la respuesta inmediata del entorno urbano. Lo fascinante de este caso es cómo reacciona la ciudad. Cierto, porque no estamos ante el clásico escenario donde los sicarios aceleran, se pierden por unos callejones y el caso se enfría durante meses. La reacción fue fulminante. Exactamente. Se produce una concatenación de aciertos en materia de seguridad ciudadana que es digna de estudio en cualquier academia de policía. Ya. Inmediatamente después de las detonaciones se activa una red de alerta impulsada por el gremio de taxistas de Ibagué. Que además conocen la ciudad como la palma de su mano. Claro, estos conductores empiezan a reportar por radio y a la policía la ruta exacta de huida de la moto. Y si a esto le sumamos que las cámaras de seguridad del sector captaron los fogonazos a las 18:31 exactas, Los investigadores de homicidios logran acotar el perímetro rapidísimo. eso es, los agentes Cruz y Quintero, en tiempo récord, cierran las vías de escape. Y el cerco, claro, se cierra de forma letal para los sicarios. En cuestión de horas, los localizan en un hotel del Parque Galarza. Una zona bastante deprimida del centro de Ibagué, sí. Allí detienen a Juan David López, alias Manizales, y a José Raúl Vélez, alias Parce. Son dos tipos que venían de Granada, en el departamento del Meta. A cientos de kilómetros de allí. Exacto. Y que ya tenían antecedentes por tráfico de estupefacientes. O sea, el perfil clásico de criminales a sueldo. Sí, de manual.
Mientras esto ocurre, Mirna está en la cama del hospital intentando asimilar que casi la matan. Y llega a la conclusión lógica a la que llegaría cualquiera en esa situación. Que ha sido un intento de robo. Un fleteo, como lo llaman en Colombia. O que simplemente se han equivocado de coche. Porque, a ver, ella declara que no tiene enemigos, que no está metida en negocios turbios ni nada parecido. Lógico. Salvo por un pequeño y constante dolor de cabeza en su vida personal. Ajá. Aquí entramos en el meollo. La exmujer de su actual marido. Y ese hilo que en cualquier otra investigación policial podría parecer un conflicto doméstico menor o una pista secundaria sin mucha importancia, acaba siendo la viga maestra de todo el caso. Sí. Mirna explica que su pareja actual es Leonardo Páez. Es un abogado 23 años mayor que ella. Hay que fijarse en el contexto de esta relación. Él fue su profesor en la universidad 15 años atrás. Tuvieron un romance en su momento. Exacto. La vida los separó y años después se reencontraron y retomaron la relación. Pero Mirna describe que desde que están juntos vive un auténtico calvario, un acoso sistemático e implacable por parte de la exesposa de Leonardo. Pero a ver, no hablamos de un acoso de enviar un mensaje molesto de vez en cuando. Hablamos de un nivel de vigilancia que pone los pelos de punta. Ya te digo, Mirna relata años de seguimientos físicos en coche por toda la ciudad, llamadas constantes a su lugar de trabajo para hostigarla. Y lo más preocupante es el acceso a la información. Claro, esta mujer conseguía acceder a los datos personales y financieros de Mirna. Conocía su número de salud, sus datos de pensión, información que no es pública. Es que llegó al punto de enviarle a Mirna fotos de su propio vehículo, diciéndole que ese coche formaba parte del patrimonio familiar que ella le estaba robando. Es una obsesión llevada al extremo más absoluto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para la investigación. Sí, porque por ese nivel de acceso a información tan confidencial, la policía decide investigar quién es realmente esta exmujer. Lógico. Cuando introducen su nombre en las bases de datos, el resultado deja a los investigadores completamente descolocados. No me extraña. Descubren que la exesposa de Leonardo y presunta acosadora es Lilia Alberta Ospina Fuentes. Y no es una civil cualquiera, es una jueza promiscua municipal en el municipio de Ataco, en el departamento del Tolima. Y aquí, si me lo permites, creo que hay que hacer un pequeño paréntesis para nuestra audiencia en España. Adelante, porque el término promiscuo puede sonar un poco extraño aquí. Sí, en el sistema judicial colombiano, la figura del juez promiscuo no tiene absolutamente ninguna connotación relacionada con la moralidad o la vida personal. Ninguna en absoluto. Se refiere puramente a una cuestión de jurisdicción. En los municipios pequeños, donde no hay recursos para tener un juez para cada rama del derecho, el juez promiscuo asume todas las competencias. Lo penal, lo civil, lo laboral, lo de familia. Es decir, Lilia Alberta era, a efectos prácticos, la máxima autoridad legal del pueblo para casi cualquier asunto. Tenía un poder y una responsabilidad inmensas en su comunidad. Madre mía, la paradoja es monumental. Totalmente. Estamos hablando de una mujer de apenas 34 años con un currículum brillante. Tenía especializaciones en Derecho Constitucional, en Derecho Administrativo, poseía maestrías. Y sus conocidos decían que estaba ahorrando para pagarse un doctorado. No solo eso, sino que compaginaba el juzgado con la docencia universitaria. Cierto, daba clases. Y ojo a este detalle del reportaje original, porque una de sus alumnas de Derecho, Adriana Paola Franco, contaba horrorizada que la jueza les impartía clases de ética. ¡Qué ironía! Les recalcaba en el aula que los futuros servidores públicos debían ser intachables, que al mandar a alguien a prisión estaban decidiendo sobre su libertad y que la ética profesional tenía que estar por encima de cualquier otra consideración. Ese es, sin duda, el núcleo psicológico de este análisis. Sí, nos encontramos ante un caso de manual de lo que podríamos llamar compartimentación moral. Explícanos eso un poco más. Es la capacidad asombrosa que tienen algunos seres humanos para erigir un muro hermético entre su vida profesional y su vida personal. En el estrado y en las aulas, ella era la encarnación de la rectitud y la lógica jurídica. Pero en el ámbito íntimo, Estaba presuntamente consumida por una herida narcisista, por los celos y por la incapacidad de aceptar que su expareja había reconstruido su vida. es tremendo. La gente de Ataco, sus vecinos, el comandante de bomberos local, nadie daba crédito. Para ellos era una mujer brillante y simpática, que defendía a los vulnerables. Esto nos demuestra que dominar la teoría de la ley
y tener la máxima educación formal, no ejerce de escudo protector contra las pasiones más oscuras y destructivas. Queda clarísimo que conocer las consecuencias de un delito no te impide cometerlo si pierdes la perspectiva. Pero claro, la pregunta que surge inevitablemente para quienes siguen el caso es: ¿cómo logran los investigadores conectar un tiroteo callejero perpetrado por 2 sicarios del Meta con una respetable jueza de un pequeño municipio del Tolima? Es el salto lógico que parece imposible. Porque si ella conocía tan bien el sistema, uno asume que habría borrado su rastro de forma impecable. Y esa es la gran trampa de la arrogancia intelectual, o lo que en criminología a veces se denomina la ilusión de control. Ya, ella creía conocer el sistema tan bien que pensó que podía burlarlo fácilmente. Exacto. Pero su caída no se produce por una sofisticada investigación de meses, sino por un error catastrófico de sus cómplices. Y por la eficiencia del cruce de datos policiales. Bendita tecnología policial. Resulta que los 2 sicarios detenidos, alias Manizales y alias Parce, llevaban los teléfonos móviles encima. Y esos teléfonos ya estaban intervenidos. ¿Qué me dices? La Policía Judicial de Granada, en el Meta, llevaba 5 días escuchando absolutamente todas sus llamadas por una investigación paralela sobre tráfico de drogas. O sea que mientras los investigadores del Meta buscaban pruebas de narcotráfico, se encontraron de bruces, en directo, con la planificación íntegra de un asesinato por encargo en otra ciudad, tal cual. Fíjate en cómo funciona la inteligencia policial moderna. Cuando los agentes de Ibagué detienen a los sicarios y registran sus identidades y números en el sistema nacional, Saltan las alarmas en el otro departamento. saltan las alertas de las interceptaciones que ya estaban activas. Al solicitar esos audios y analizarlos, descubren una mina de oro probatoria. Una mina brutal. Se encuentran con un volumen enorme de comunicaciones, entre 50 y 70 llamadas registradas en apenas unos días, cruzadas entre los números de los sicarios y un teléfono que estaba a nombre precisamente de la jueza Lilia Alberto Espina. Pero lo que resulta verdaderamente perturbador de esas llamadas no es solo la cantidad, es el tono. El tono es escalofriante. Uno podría imaginar a una jueza intentando hablar en clave sofisticada, manteniendo las distancias. Sí, usando intermediarios. Pero no. En los audios, ella utiliza jerga criminal callejera con una naturalidad pasmosa. Como si lo hubiera hecho toda la vida. Se refería a Mirna, la víctima, utilizando un apodo despectivo. La llamaba lechona. Escuchar a alguien que por la mañana redacta sentencias judiciales, organizando por la noche la logística de un asesinato a sueldo, con ese nivel de bajeza, es algo que rompe todos los esquemas. Y hablando de logística, hay un punto clave. ¿Cómo se paga un encargo así sin levantar sospechas? Claro, porque ella, siendo jueza, sabría perfectamente que un gran movimiento bancario haría saltar las alarmas de lavado de activos de forma inmediata. Y ahí es donde la planificación criminal se vuelve terriblemente mundana. Al rastrear las finanzas, los investigadores no encuentran maletines llenos de efectivo ni transferencias a paraísos fiscales. No, ¿qué va? La financiación se realizaba mediante lo que podríamos llamar micropagos. Hacían giros postales constantes desde Atapo por cantidades muy pequeñas. ¿Pequeñas de cuánto? Unos 100.000 u 80.000 pesos colombianos cada vez. Espera, para que quienes nos escuchan se hagan una idea. Estamos diciendo que estaba financiando un asesinato a plazos, enviando el equivalente a lo que cuesta un menú del día o llenar el depósito del coche. Exactamente. La idea era cubrir los gastos diarios de los sicarios en Ibagué, pagarles la pensión barata donde se alojaban, la comida, los taxis para hacer los seguimientos, lo que ellos llamaban el día. Madre mía. En total, sumando todos esos pequeños giros, la policía calculó que se gastaron cerca de 1 millón de pesos. Creían que al fragmentar los pagos pasarían desapercibidos. Pero lo único que consiguieron fue dejar un reguero de recibos, nombres y fechas que construían un rastro documental irrefutable. Un rastro perfecto para la fiscalía. Y aquí, si analizamos los nombres en esos recibos postales, la historia da un giro todavía más retorcido. Porque la jueza, en su afán por ocultarse, cometió el peor error posible. No contrató a intermediarios profesionales del crimen, sino que involucró a su propia familia. Es que esto es quizás lo más increíble del caso. Resulta que Lilia Alberta no estaba sola en esto. La investigación destapa que la madre de la jueza, una señora llamada María Alberta Fuentes Ortegón, era una de las personas que realizaba esos giros de dinero a los sicarios. Y no solo como recadera, ¿eh? No. En las interceptaciones telefónicas se la escucha hablando directamente con los criminales, exigiéndoles resultados, pidiéndoles explicaciones de por qué aún no habían ejecutado el trabajo.
Es decir, operando como una especie de jefa de logística del complot. Sí, y la red familiar no termina ahí. El círculo de confianza criminal incluía también a un tío de la jueza, José Ismael Ortegón Caicedo, que trabajaba como taxista. Al cruzar los audios, los investigadores determinan que este hombre no solo estaba al tanto de todo, sino que presuntamente fue la persona encargada de conseguir y entregar el arma de fuego a los sicarios en Ibagué. En las grabaciones intervenidas se refieren a esa arma con un lenguaje en clave bastante burdo, llamándola esa cosa larga. La jueza pensó que confiar en su propia sangre era más seguro que confiar en extraños del bajo mundo. Pero al final, lo único que logró fue arrastrar a toda su familia al abismo judicial. Fíjate que esas mismas grabaciones telefónicas, esa mina de oro probatoria, no solo sirvieron para desarticular este núcleo familiar, también destaparon algo mucho más escalofriante. Cuéntanos. Nos revelaron que Mirna no era el único objetivo. Había un plan paralelo en marcha. Sí, si conectamos esto con una perspectiva más amplia y analizamos la totalidad de las horas de escucha, descubrimos la verdadera magnitud del resentimiento que movía esta maquinaria. La organización había fijado un segundo blanco, esta vez en la ciudad de Cali. Y el objetivo era Luisa María Páez, la hija del exmarido de la jueza, su hijastra. En los audios se referían a esta joven de forma despectiva llamándola cucaracha. El nivel de premeditación y frialdad para orquestar la eliminación de la nueva pareja de tu ex y simultáneamente la de su hija demuestra que esto no era un arrebato emocional del momento. Para nada. Era un plan de exterminio guiado por un odio profundo y sostenido en el tiempo. Es que los sicarios llegaron a estar apostados durante 3 días completos frente a la residencia de esta chica en Cali, esperando el momento exacto para asesinarla. Y el único motivo por el que no lograron apretar el gatillo fue porque la suerte jugó a favor de la joven. Casualmente, en esas fechas exactas, ella se encontraba de viaje en Bogotá. Si el calendario hubiera sido distinto, ahora estaríamos analizando un doble homicidio en 2 ciudades diferentes, coordinado por una jueza. Esa es la dimensión real de la tragedia que se logró evitar. Y ya que mencionas la suerte o los azares del destino, resulta que las interceptaciones también resuelven el gran misterio técnico del primer ataque. Cierto. Volvamos a la tarde del 20 de marzo en Ibagué. Nos preguntábamos cómo es posible que unos sicarios profesionales, disparando un arma a escasos 10 centímetros de la víctima, fallen en su cometido letal. Los médicos hablaban de un milagro clínico, claro. Pero los audios revelaron el milagro mecánico. Porque la confesión está grabada. En una de las llamadas posteriores al ataque, interceptada por la policía, se escucha a alias Manizales hablando con la madre de la jueza. Y el sicario, a modo de disculpa por no haber rematado la faena, le confiesa textualmente que el revólver se encasquilló. Dice textualmente, yo le pegué uno, pero explica que el tambor del arma se trabó justo después del tercer disparo. Ese fallo mecánico, ese pequeño engranaje que no giró cuando debía, fue la verdadera frontera entre la vida y la muerte para Mirna. Es asombroso pensar cómo la vida de una persona puede depender de que una pequeña pieza de metal falle en el último milisegundo. Es para reflexionar, desde luego. Pero bueno, llegados a este punto de la investigación, la policía tiene las pruebas. Los testimonios, los audios, el rastro del dinero. Los sicarios están detenidos y la maquinaria judicial se pone en marcha. Y aquí es donde la historia nos guarda un par de giros más, dignos de la novela negra más oscura. Porque cuando los sicarios ingresan en el sistema penitenciario, las cosas se complican de una forma muy siniestra. El ingreso en prisión suele ser la garantía de seguridad en un estado de derecho para un testigo o un acusado, pero sabemos que las dinámicas de poder intramuros son complejas. Por decirlo suavemente. Y en este caso se manifiestan de forma brutal. Totalmente. Cuando encierran a alias Parce y a alias Manizales en la cárcel de Picaleña, en Ibagué, ocurre algo que dispara todas las alarmas. Alias Parce muere repentinamente dentro del penal. De la nada. Su mujer relató a los periodistas que él la había llamado muy asustado desde la prisión, diciendo que había sentido, cito textualmente, una picada en el corazón. Las autoridades empezaron a manejar la hipótesis de un envenenamiento, lógicamente. Y claro, ante esto, el otro sicario, alias Manizales, entra en pánico absoluto temiendo ser el siguiente en la lista. Este suceso añade una capa de extrema gravedad al caso. Aunque la investigación de esa muerte en prisión tiene sus propios cauces, sociológicamente nos plantea un escenario aterrador sobre la capacidad de silenciar testigos clave.
nos muestra cómo los hilos oscuros del poder o el miedo a ser delatado pueden operar de forma implacable incluso dentro de los muros de una cárcel de alta seguridad. Esto acelera la necesidad de la Fiscalía de asegurar el caso y llevar a los autores intelectuales ante los tribunales antes de que el castillo Lenape se derrumbe por completo. Y así llegamos a lo que podríamos llamar el clímax absoluto de esta inmersión profunda, el momento de las audiencias judiciales. Hay una carga visual y simbólica en esas vistas preliminares que es apabullante. Imagina la escena. Tienes a Lilia Alberta Ospina, una mujer acostumbrada a subir al estrado, a sentarse en la silla presidencial, a mirar a los acusados desde arriba y decidir sobre sus vidas y su libertad. Y de repente, los papeles se invierten. Ahí está ella, sentada en el banquillo de los acusados. Flanqueada además por su madre y por su tío, 3 miembros de una misma familia, esperando que el sistema que ella también conoce les pase por encima. Es literalmente la justicia juzgando a una de las suyas. Y hay que destacar el papel de la Fiscalía en esas audiencias, porque no se amilanaron ante el hecho de estar procesando a una colega del gremio judicial. Durante la exposición de motivos, la fiscal fue tajante y utilizó una frase que resume a la perfección la gravedad del caso. Sí. Calificó el modus operandi de la jueza como digno del mejor estilo del capo de capos. Una frase contundente, sin duda. Lo es, porque subraya esa inmensa paradoja moral de la que hablábamos. La Fiscalía expuso con una claridad demoledora la infinita frialdad que requiere que una persona dedique su jornada laboral a impartir justicia y castigar el crimen. Y utilice su tiempo libre para estructurar una organización dedicada a cometer asesinatos selectivos por pura revancha personal. Quedó expuesta no solo la intención asesina, sino la hipocresía sistemática de quien se escuda en una toga para sentirse intocable. Y a pesar de que en los pasillos de los juzgados algunos especulaban que podría haber cierta solidaridad de gremio, que quizá le concederían un arresto domiciliario por su estatus, la resolución fue implacable. El 11 de julio, la jueza encargada de la vista dictó prisión preventiva para los 3. La jueza Lilia Alberta, su madre y su tío perdieron su libertad y fueron enviados a la cárcel. Enfrentándose a un proceso en el que las peticiones de condena podrían superar fácilmente los 40 años. Pasó literalmente de redactar autos de prisión a tener que acatar el suyo propio y vestir el uniforme de reclusa. Si intentamos extraer el conocimiento de fondo que nos deja este caso para nuestra audiencia, creo que hay 2 grandes conclusiones. Adelante. Por un lado, a nivel sistémico, es una demostración palpable de cómo la integración de datos policiales funciona de verdad. Totalmente. El hecho de que una comisaría en Ibagué pueda cruzar datos en tiempo real con una escucha activa por narcotráfico en el Meta demuestra que la tecnología, unida a la colaboración ciudadana... No olvidemos a los taxistas. Exacto. Los taxistas fueron vitales. Esa unión puede desmontar en días una trama que hace décadas habría quedado en la más absoluta impunidad. Pero, por otro lado, a nivel humano... A nivel humano es una advertencia durísima de que las instituciones no son entes abstractos. Están formadas por personas falibles. No existen filtros perfectos a la hora de otorgar poder. Esa es para mí la reflexión más impactante. A menudo asociamos el crimen organizado con la marginalidad, la falta de oportunidades o la ignorancia de la ley. Sí, el cliché habitual. Pero aquí tenemos la prueba empírica de que puedes acumular todos los títulos universitarios del mundo. Puedes dar cátedras sobre comportamiento ético a futuros abogados y conocer el Código Penal de memoria. Y nada de esa erudición sirve si cedes ante la obsesión y el resentimiento. La inteligencia académica no anula la estupidez emocional. Es escalofriante ver con qué rativez una mente formada para el derecho se adapta para operar en el inframundo del crimen. Y fíjate que todo esto nos aboca a una pregunta fundamental, que me gustaría dejar resonando para quienes han seguido este análisis con nosotros hoy. ¿Te escuchamos? Nuestro sistema de justicia se basa en gran medida en el principio de la disuasión. Creemos que la severidad de las penas y el miedo a perder la libertad son suficientes para frenar nuestros peores instintos. Es el pacto social básico. Pero si una persona que conoce las entrañas de ese sistema, que sabe exactamente cómo se construyen las pruebas y cómo son las condiciones reales de una celda, está dispuesta a organizar un asesinato, y dejando un rastro tan evidente de giros postales y llamadas telefónicas ordinarias, guiada únicamente por el rencor, Ya. ¿hasta qué punto creemos realmente en la disuasión del sistema penal? ¿Es la ley un freno real para la mente humana cuando está consumida por una venganza personal? Si el conocimiento profundo del castigo no pudo disuadir a una jueza, ¿qué es lo que realmente nos detiene de cruzar esa línea?
Menuda reflexión para cerrar. Nos deja mirando frente al espejo, cuestionando esa delgada barrera entre la civilización que construimos y los instintos que reprimimos. Hasta aquí llega nuestra sesión de hoy. Ha sido un recorrido intenso, oscuro pero absolutamente necesario por los laberintos de la mente humana y los pasillos de la justicia. A nuestra audiencia os invitamos a seguir analizando, a seguir cuestionando lo aparente, porque como ha quedado clarísimo en esta inmersión profunda, hay veces que la realidad más cruda se esconde debajo de una toga. Nos encontramos en el próximo análisis a fondo.